Buenas tardes a todos, espero que me estén escuchando. Soy Diego Baldini, de Laboratorios PorHorse, una vez más en esto que hemos llamado Espacio Zoom. Hoy es un gusto para mí, algo diferente, distinto, presentar al mismo apellido, y no es una coincidencia, sino que es mi padre el que va a dar la charla hoy. Un gusto realmente porque el tema que tocamos, a todos los que hacemos caballos nos gusta, nos apasiona, y sobre todas las cosas queremos saber algo más que es tan difícil en esta materia. Arturo, mi padre, se recibió en 1970 en la Facultad de acá de La Plata. Después, como él dice, estuvo casi 25 años en la calle, junto a los caballos, siempre, pero más que nada a los cuadreros, hasta que en el 94 se vino a uno de los hipódromos máximos, como es el Hipódromo de La Plata, y ahí siguió ejerciendo la profesión en esta ciudad. Fue docente durante prácticamente toda su vida después de ejercer la profesión, y siempre en el ámbito privado. Además es hoy director técnico de la división mixta de veterinaria, y de este tema es el autor de 2 libros, el primero que fue una guía práctica de tiempos de eliminación de drogas, que se editó en Intermédica, que muchos de ustedes seguramente lo tienen. Se editó en el 2005 en Intermédica, junto al apoyo de Laboratorio Chinfield, de la señora Susana, que brindó el apoyo para poder editar el libro. Y después, unos años más adelante, siguió trabajando, pues un apasionado en la materia, y en el 2016 pudimos editar la versión un poco más actualizada, que es el libro que es Medicación del Caballo Deportivo, que tuvimos la suerte de hacerlo laboratorio como editor del libro. Así que, bueno, todos, si no tienen el libro, sobre todo la última edición, a todos se los podemos acercar, lo tenemos de manera digital, así que no tienen más que pedirlos al laboratorio. Lo que vamos a hacer es, para una cuestión de orden, y porque este tema seguramente que van a surgir muchas preguntas, si quieren las van haciendo por el chat, pero se las voy a decir a Arturo hacia el final de la charla como para contestar, porque es un tema que si no puede dar a mucho debate y a muchas hipótesis de cada uno, entonces es para dar un poco más de orden a la charla. Así que ahora, te habilito el micrófono, si querés, y ya te dejo compartir pantalla, y podés arrancar cuando quieras con la charla. Habilitate el micrófono, espera que te habilitemos el micrófono. Ahí está. ¿Ahí estás escuchando? A vos te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, ya te estamos escuchando vos. Bueno, desde ya, gracias por la presentación, por la invitación, y para mí también esto es algo inédito, porque que me presente mi hijo es un orgullo, y espero que lo que apuntamos como tema sea interesante para todos, quede algún mensaje, porque este es un tema muy, muy complejo, pero yo creo que los veterinarios tenemos que tener una participación muy activa, porque nosotros somos los responsables del bienestar y de la salud del caballo. Y hoy por hoy, que a nivel mundial el tema del bienestar animal es cada vez más exhaustivo en cuanto a los requisitos y requerimientos para el caballo, nosotros tenemos que estar atentos. Como nosotros somos responsables de la parte de la salud del caballo y del bienestar, como dijimos, nosotros tenemos que saber bien qué es lo que se puede aplicar, qué es lo que no se puede aplicar, por qué se puede aplicar, qué es lo que debemos defender en su regulación, etcétera, etcétera, etcétera. El otro día, cuando estaba preparando la charla, y yo decía, pucha, será un tema interesante para los colegas,
les gustará, podré dejar algún mensaje. Me encuentro con dos noticias ¿Querés compartir para la pantalla? ¿Cómo? Ya la tenés. ¿Dónde compartir? Espera que lo encuentre porque esto es muy nuevo para mí. Bueno, les decía que el tema que elegimos es un poco buscando algunas circunstancias que ocurren en el control antidoping y que uno lo ha venido siguiendo a través de los años, cuando se empezó a interesar realmente de este tema. Vimos que había muchas zonas grises y siguen existiendo muchas zonas grises. Y casualmente el otro día, como les decía, estaba preparando la charla, encontré dos noticias periodísticas que dijeron, mira, sigue habiendo problemas, y no solamente en nuestro país, sino también sigue habiendo problemas a nivel mundial. Y encontré dos comentarios que se los voy a leer muy brevemente porque realmente son interesantes. Uno es que el Jockey Club de Arabia Saudita le retira el premio al ganador, al famoso caballo Maximum Security, porque supuestamente había tenido en su análisis medicación presente. Y parece ser que la reglamentación del Jockey Club de Arabia Saudita exige que los caballos se presenten sin ningún tipo de medicación en 6 meses para atrás. Lo que prácticamente se hace imposible, y ahora vamos a hacer algunos otros comentarios. Y otro artículo que encontré periodístico de propietarios de los Estados Unidos están preocupados porque la industria, según los americanos, está sufriendo las consecuencias de estas exigencias tan exhaustivas que hay en el control de la medicación. Yo digo que el bienestar del animal, del caballo deportivo, necesita también de su medicación. Por eso pongo como título medicación versus doping, porque yo creo que todo no es doping. Y hoy está demostrado por las estadísticas mundiales que el caballo recibe, o mejor dicho, el caballo es detectado positivo en el control antidoping, pero más que nada por sustancias terapéuticas. Entonces, se hace muy difícil manejar esto en la industria y se hace cada vez más difícil a medida que avanza también el bienestar animal, prohibiendo o motivando a que no se use ningún tipo de medicación. En Europa, en la Comunidad Europea, en Japón y en otros países, está tratando de que sea tolerancia cero, es decir, que ninguna clase de medicamento esté en el organismo del animal. Pero ¿qué pasa? Hoy, con los adelantos técnicos que hay, se puede detectar cualquier molécula que haya sido aplicada 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, cuando el caballito era potrillo. Entonces se hace muy difícil manejar la medicación. Por eso que debemos prestar atención y ver cómo podemos ir regulando exhaustivamente y desde el punto de vista científico este desafío que realmente se nos presenta y que se le presenta a la industria. Sin ninguna duda que la actividad y la actividad del tour por la cual uno habla, está en juego la salud, el bienestar y también la transparencia del juego. Y es lógico. Es decir, en la evolución que ha tenido los controles, vamos a ver a través de la charla que ha habido muchos cambios. Entonces, tenemos que ir adaptándonos. En la práctica, hoy, ya hay marcadores biológicos que te detectan sustancias de hace mucho tiempo. Entonces, si eso se sigue aplicando y se va mejorando y se hace cada vez más exhaustivo, prácticamente no se va a poder usar ningún tipo de medicación en ningún momento de la vida del animal. Fíjense que esta situación que se da ahora en Arabia Saudita es porque el caballo supuestamente recibió un medicamento hace menos de 6 meses. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que recibió porque todavía no se dijo qué es lo que había recibido, pero crea una situación muy especial. Los dueños de este caballo, que ahora va a correr un gran premio en Estados Unidos, por supuesto, iniciaron las acciones legales porque de alguna manera quieren saber cuál fue la sustancia. Es decir, que hay todo un cambio y una exigencia cada vez mayor que a los veterinarios nos va a complicar el accionar desde el punto de vista médico.
Hay un estudioso del tema de la medicación, que es el doctor Smith, y él dice que la medicación cero o la tolerancia cero es una utopía. Y yo creo lo mismo, porque según los farmacólogos y los estudiosos del tema, dicen que una molécula o una sustancia, mejor dicho, aplicada en un momento dado de la vida de un animal, está siempre presente. La cuestión es encontrar el método para encontrarlo. Entonces, si hoy aplicamos un medicamento y vamos a correr dentro de 6 meses, 8 meses, un año, bueno, evidentemente vamos a correr el riesgo que ese medicamento aparezca. Pero hay otra realidad que se está dando a nivel mundial y que es la que tenemos que nosotros aprovechar, digamos, como veterinarios, que es el hecho que la medicación cumple una etapa y después desaparece desde el punto de vista de acción, y esa es la que tenemos que defender nosotros. La vida media de una sustancia tiene un tiempo, después ya no tiene ningún efecto. Incluso, si uno mide la reglamentación, por ejemplo, en Canadá hablan de un margen de 72, 96, algunos medicamentos 120 horas, y se terminó la acción. Entonces, a partir de ahí, no hay ningún problema en que aparezca alguna molécula de la sustancia. Entonces, yo voy a hacer un desarrollo del tema, tomando como referencia la evolución que ha ido teniendo la medicación en general. Es decir, en esta primera diapositiva vemos que vamos a tocar el tema de la evolución de los controles de doping, vamos a hablar un poco de los adelantos terapéuticos, vamos a ver cuál es nuestra realidad, porque realmente nuestra charla está enfocada en la realidad de nuestro país, aunque en el mundo hay distintas circunstancias, pero bueno, todo tiene que ver con todo y por eso que vamos a hablar un poco de nuestra realidad y del mundo. También vamos a hablar un poco del futuro del turf, la salud y el bienestar animal, y cómo diferenciar qué es lo básico, lo fundamental, lo legítimo de lo ilegítimo. Bueno, en esta segunda imagen decimos que nosotros los veterinarios estamos evidentemente encargados de la salud y del bienestar animal. Es el responsable médico, pero también es el responsable ético de la medicación. Y para eso nosotros entramos después en las regulaciones y en las reglamentaciones y en las leyes, y ahí es donde nosotros tenemos que participar activamente, porque de alguna manera tenemos este ítem que es la responsabilidad médico y ético del uso de la medicación. Todos sabemos, como colegas, que las drogas tienen dos funciones dentro del organismo del animal, es decir, previniendo y curando distintas patologías, protegiendo la salud, dando bienestar y transparentando también la actividad. Y por el otro lado, tenemos lo que le llamamos trampa, es decir, lo estimulando o lo deprimiendo basado en la ventaja deportiva, que son las sustancias ilegítimas o doping. Pero hoy, por eso dije recién, hoy se mezcla, es que hoy pueden detectar niveles trazas, también de contaminantes, también de drogas terapéuticas, que no tienen ningún efecto sobre el caballo en ese nivel. Entonces, eso hay que darle mucha atención, porque los niveles son muy importantes. Y por otro lado, también tenemos otro desafío, que es, ¿podemos usar los métodos de recuperación físicos modernos que hay para los caballos? Días pasados, por ejemplo, en Estados Unidos hubo otro caso también, que ya lo vamos a comentar más adelante, donde se aplicaron una serie de medicación al caballo para recuperarlo, porque el caballo necesitaba recuperarse porque tenía una carrera a los 15 o 20 días. Pero bueno, se le aplicaron ciertas sustancias terapéuticas que de alguna manera lo único que hacían era darle un poco más de bienestar y de recuperar al caballo, pero bueno, fue detectado y se perdió, digamos, el premio. Entonces, nosotros tenemos ese problema, que los reguladores de carrera tienen también que ver si la acción realmente es terapéutica, si la acción realmente es tramposa, y ver los niveles que tienen dichas sustancias. No es fácil abordar el tema del control de las sustancias, y más si lo queremos generalizar a nivel mundial.
Por un lado tenemos aspectos científicos, es decir, permanentemente hay una modificación, una actualización de los métodos analíticos de la aparatología. También aparecen nuevas drogas terapéuticas. Por otro lado, también tenemos aspectos culturales, usos y costumbres, países, estados, zonas, federación. Y acá hay muchos ejemplos que hablan realmente de lo que habría que reglamentar en un lado y en el otro lado tendría que ser diferente. Pero bueno, si nosotros entramos en la generalidad de todo, es como que no nos va a ayudar mucho para la defensa de la salud y el bienestar del caballo. También tenemos aspectos legales, hay mucha mezcla en los manuales de los reguladores, porque hay leyes, reglamentos, resoluciones que confunden un poco al usuario, al veterinario, fundamentalmente. Después hay otra realidad que son los aspectos políticos y económicos. Yo siempre digo que hay dos turf, para decirlo de alguna manera. El que se corre, digamos, en el interior de los lugares y los que se corren en los centros hípicos importantes. Entonces nosotros tenemos que ver hasta dónde podemos llevar adelante ciertas reglamentaciones en ciertas circunstancias y ciertas reglamentaciones en otras circunstancias. El tema de la SIC sí o de la SIC no es discutible. Después también tenemos aspectos éticos, morales, es decir, hoy hay mucho que ver en la bioética animal que tenemos que ir actualizando las circunstancias. Y después tenemos las diferentes actividades, es decir, nosotros no podemos reglamentar para tour, salto, polo, freno de oro, prueba de tonel, etcétera, etcétera, porque son distintas necesidades y distintas circunstancias. Es decir, que como dije al principio, el abordaje es complejo y para eso tenemos que estar los veterinarios en muchos de esos aspectos. Acá hay una realidad que nos ocurre muy a menudo. Acá tenemos una serie de drogas terapéuticas que puse como ejemplo. Un clenbuterol, una buscapina, una cepromacina, una ranitidina. Es decir, son drogas terapéuticas de uso corriente. Entonces, hoy, si nosotros usamos ese tipo de productos y no está permitido o está prohibido todo, ¿y cómo hacemos nosotros para tratar un caballo con un cólico 96 o 120 horas antes de correr si no podemos correr y el caballo se recupera? Porque todos como colegas sabemos que a veces un cólico pasa en 12, 24, a veces no tenemos esa suerte, pero pasa. ¿Qué hacemos si tenemos que hacer una mínima cirugía a un caballo? No sé, en su cavidad bucal tenemos que usar silocaína. Bueno, todos esos riesgos los estamos llevando a cabo permanentemente porque si la reglamentación es nada y no se establece un nivel, estamos, digamos, imposibilitados de usar. Acá hay un producto que es un producto que me gusta mucho porque que es el clenbuterol. El clenbuterol, y voy a hacer un comentario en esto, cuando hizo su presentación Boehringer en el país, allá por el año 80, 83 creo que fue, el doctor que hacía la presentación, un especialista en aparato respiratorio, lo puso como un broncodilatador por excelencia, siempre y cuando el caballo tuviese patología de broncoespasmo, si no, no actuaba. Pero desgraciadamente, algunos se dio cuenta que también el ventipulmín, en este caso, u otro clenbuterol, tenía una acción anabolizante. Y ahí los veterinarios perdimos un gran recurso, porque 23 horas en un box y 1 hora afuera hace que cualquier caballo pueda tener una reacción alérgica en su interior, y esto es un producto que es para convivir con él, como suelo decir, es un producto necesario. ¿Pero qué pasó? Pasó a ser tildado, digamos, o usado como un anabólico y se perdió. Por eso que este producto, por ejemplo, o una buscapina, tendría que tener un rango, tendría que tener una indicación terapéutica como veterinario, y entonces se tendría el problema. No se puede generalizar y dejarlo sin. También por el otro lado tenemos la famosa droga contaminante, que son tan comunes y cada vez hay más. Mejor dicho, no es que haya más, es que más se van detectando.
¿Por qué? Por la tecnología que hay. Y así tenemos 4 grandes grupos. Por un lado tenemos las ambientales. Y acá tenemos algunos ejemplos que los vamos a comentar. Por otro lado tenemos las alimenticias. Por otro lado las medicamentosas. Y por otro lado las endógenas. Esas sustancias que pueden aparecer en un control antidoping tienen como consecuencia la ilegitimidad para las reglamentaciones. Pero desgraciadamente no están así. Por ejemplo, vamos a comentar en las ambientales, hubo un caso reciente en Estados Unidos, hubo un caso reciente de la presencia de atenolol en un caballo y que realmente se debía a una enfermedad cardíaca que tenía su peón y que tenía como costumbre orinar en la cama del caballo. Entonces apareció atenolol en su caballo. Bueno, se hizo la investigación, se hizo la averiguación y se llegó a esa conclusión. Lo mismo la lidocaína en otro caso, lo mismo el famoso dólar con cocaína. Son todas sustancias ambientales que si no hay un dosaje de nivel, iban a aparecer como positivo y desgraciadamente van a ser consecuencias de doping. Después tenemos las alimenticias. Hoy por hoy apareció en las reglamentaciones el uso del arsénico prohibido. Sí, todos sabemos que el arsénico es una sustancia estimulante, que antiguamente se usaba bastante, estimulaba el caballo, pero hoy también sabemos, gracias a las investigaciones, que el arsénico es un mineral presente en muchas aguas contaminadas, y en nuestro país tenemos muchos lugares. Entonces tenemos que hacer una diferenciación de los niveles que puede haber de arsénico en un caballo que aparece como positivo. También tenemos la espinaca famosa de Popeye, es decir, ahí hay una edisterona que de alguna manera aparece en los análisis y se considera doping, pero no, viene por una contaminación de la pastura, una contaminación de la alimentación por la presencia de espinaca. También tenemos fitoesteroides, tenemos extracto de arroz, que es un precursor de la boldenona, es decir, que todas esas sustancias tienen que tener una consideración especial frente a las exigencias que están teniendo las reglamentaciones mundiales y nacionales. Tenemos también las medicamentosas, como el caso que ocurrió acá en Argentina hace unos 2 o 3 años, que apareció fenilbutazona contaminada con atenolol, pero bueno, todos los caballos eran positivos a atenolol, los laboratorios estaban desesperados porque había atenolol en los caballos y eran acusados como que sus sustancias estaban contaminadas, y desgraciadamente la contaminación venía de origen, es decir, de la materia prima de la fenilbutazona. Y cuando se hicieron los estudios en profundidad por los laboratorios que se sentían afectados y preocupados por las circunstancias, se llegó a la conclusión que la presencia de atenolol que había en esa medicación que era la fenilbutazona no alcanzaba para dosificar ante una patología a 200 gramos de caballo. Es decir, que todo lo que había era contaminación y no había mala intención ni era tramposo. Pasó lo mismo con jarabes de respiratorio contaminados con capsaicina, con vitamínicas contaminados con dexametasona. Es decir, que todo necesita tener un dosaje de nivel para evitar los malos momentos que se pueden vivir. Y por último, en las endógenas, hay un caso muy comentado en Francia, que fue los cambios endócrinos que hubo en un animalito por la presencia de un tumor de teca. Es decir, que todo esto del doping tiene que tener una investigación, un razonamiento, porque no se puede decir positivo o negativo y se terminó el asunto. No es tan así. También tenemos, por otro lado, los métodos técnicos, que es lo que hablábamos hoy al principio. Es decir, hay muchos métodos técnicos, físicos, que se prohíben. Algunos tienen su razón de ser, una neurectomía no puede ser, una gestación, como se ponían bolitas en el útero para que el animalito no se alzara. Bueno, hay muchas de esas, algunas que sí tienen que estar prohibidas, pero otras no,
porque tiene una razón médica en muchos de esos casos. Entonces, tenemos que estar un poco atentos a todas esas circunstancias. Pero hoy hay una circunstancia que acrecienta toda esta necesidad que estamos planteando, que es el bienestar equino. Hoy en el mundo hay organizaciones muy poderosas, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico, que en algunas cosas tienen razón y en otras no tienen razón. Entonces nosotros los veterinarios tenemos que estar de alguna manera inmiscuidos en esa situación y defender lo que corresponde porque somos los encargados de la salud y del bienestar animal. Estas organizaciones, que de alguna manera tienen su razón de ser sin ninguna duda, pero también son a veces muy fanáticas y cada vez están teniendo más presencia. Es decir, últimamente de que el caballo no se le puede cortar los pelos de la nariz, los latigazos tienen que ser tan o cuanto, el látigo tiene que ser... Bueno, se están empezando a presentar situaciones que a la larga van a tener cuestiones que tenemos que analizar. Y hoy, esta organización, por ejemplo, que está acá en la imagen, PETA, es una organización por los derechos del animal que tiene más de 3 millones de miembros. Tenemos que empezar a prestar atención nosotros como veterinarios. Cuando dije al principio que se van dando circunstancias diferentes a lo que se venía dando, y ahora en otras imágenes lo vamos a ver, acá ocurre algo muy interesante, muy interesante. Los test positivos que aparecen hoy en el mundo son más que nada de drogas terapéuticas y menos de drogas premeditadas. Lo que quiere decir que ese mayor porcentaje de drogas terapéuticas hace que esa droga aparezca por los métodos que hay hoy, pero de alguna manera tienen muy bajos niveles como para ser causales de una sustancia premeditada. Es decir, puede aparecer, vamos a hacer una acepromacina. Una acepromacina, como dijimos también, puede ser utilizado en un momento dado para, no sé, para herrar un caballo. Pero nosotros herramos el caballo hace 4 días y esa promacina va a aparecer, esa acepromacina va a aparecer a los 4, 5, incluso en algunos lugares va a aparecer hasta 21 días. Entonces, nosotros tenemos que pedir y exigir de alguna manera que se establezcan umbrales, porque si no se establecen umbrales, el veterinario va a correr siempre los riesgos de que sea causal de algún problema de doping positivo. Entonces, las drogas terapéuticas hoy ocupan el 96%, y no quiero exagerar si no es el 98%, que ocupan como test positivo, en los lugares donde no hay umbrales, porque en los lugares que hay umbrales no se los considera. Bueno, es necesario también que hagamos un recorrido a través de la evolución, como dijimos en la segunda diapositiva, de la evolución, de cómo ha ido cambiando el tema del doping. Antiguamente siempre se decía que el que tenía la jeringa más hábil era el que ganaba. Bueno, eso quedó impregnado, y principalmente en el turf, el folclore del turf, y desgraciadamente tenemos que desterrar eso. Pero tenemos que hacer las cosas que corresponden para desterrar eso y saber cómo era antiguamente algo de la circunstancia. Dicen la gente que sabe, los estudiosos, que hay que conocer un poco la historia de los distintos hechos en el mundo para saber cómo estamos hoy y a dónde estamos. Estas imágenes que pongo a continuación, como esta, por ejemplo, es una pintura de hace muchos años, donde se veía claramente cómo estaban dándole, como decían antiguamente, un brebaje al caballo antes de soltar. Bueno, eso era muy común que ocurriera, y fue muy común hasta los años 50. Después se fue achicando un poco, pero bueno, hasta los años 50 fue tal cual. Acá tenemos otra imagen también, que la pongo porque es folclórica de esas épocas. Esto es en el año 30. Este señor
George Hampton, era un eximio dopador y tenía dos fórmulas. Una que llamaba traducido bola veloz y la otra bola de fuerza. Y acá está su formulación. Bueno, esto desapareció, esto no está más. Por ahí aparecerá alguno en algún momento, en alguna circunstancia, pero esto ya no existe más. Entonces, este folclore que nosotros teníamos de esa época y esa realidad que teníamos de esa época, eso fue desapareciendo. Entonces, hoy tenemos que ver otras cosas. En esta imagen, es decir, vemos cómo ha ido evolucionando brevemente el tema de control y el tema de la legislación. En el año 61 se comienza a legislar, en el año 74 aparecen los umbrales de los esteroides anabolizantes en Estados Unidos, después se crean en el año 80 laboratorios forenses, después aparece en el año 92 un centro de investigación para los caballos de carrera. En el 2000 aparece una sustancia extrapolada de humana, que es la eritropoyetina, que después se demostró que en el caballo no tiene ninguna aplicación. Algunos decían que en el perro existía y servía, pero bueno, no era tan así. Después en el año 2012 aparece una potente morfina, que es la demorfina, que es de un sapo, extraída de un sapo, que fue detectada. Después aparece el doping genético, y ahora últimamente, que es lo que está en boga, son los factores de recuperación, a través de los llamados factores de crecimiento, que permiten recuperar físicamente los animales. Y ese es el caso reciente que ha aparecido y que han acusado a un entrenador de Estados Unidos, y ahí está en discusión, y en discusión legal, porque algunos sostienen que esto no mejora la capacidad corredora del caballo, sino que lo único que hace es darle un poco más de recuperación a la exigencia que tuvo en su entrenamiento y en sus carreras anteriores. También evolucionó mucho la medicación. Y acá, por ejemplo, vemos que se dice que hay aproximadamente 30 millones de sustancias químicas. Hablan que hay 400.000 drogas probadas. Hay 60.000 ensayadas en los equinos. Hay 4.000 recetadas en los equinos. Y se dice que hay 2.000 detectables. Por eso cuando a veces en la jerga nuestra dice esto sale, esto no sale, y no lo sabemos si sale o no sale. Hoy si se busca, se encuentra. Y hoy hay una aparatología y una metodología de diagnóstico que, bueno, que supera todo. Pero siempre va a ir de atrás, es decir, se va a detectar una vez que se sepa que está presente, ¿no? Bueno, esto es una evolución de cómo progresaron los laboratorios. Y pusimos dos extremos, uno en el año 1970, donde se hablaba de miligramos por mililitro de las sustancias que se encontraban, había técnicas de microcristalización, estaban los colorímetros, es decir, era todo más rudimentario. Hoy estamos, y no hoy tampoco, sino el año pasado hablábamos de picogramos, de nanogramos por billón, centogramos, es decir, todo lo que antes aparecía más burdo como miligramos, hoy llegamos a tener sectogramos, y con una metodología de biología molecular, de espectros de masa, etcétera, etcétera, que hacen, incluso hoy hay análisis de pelo que detectan nandrolona por largo plazo, es decir, que hoy hay una circunstancia de evolución de los métodos que hace que tengamos que tener más cuidado en lo que se da y cuándo se da. Acá hay un ejemplo, esta imagen se la robé a alguien, no me acuerdo a quién, se fue al doctor Tobín, creo que se la robé. Esta imagen nosotros vemos, por ejemplo, que hoy la fenilbutazona, no hoy, sino hace unos años, la fenilbutazona se detecta hasta los 21 días. En una época era el primer día, el tercer día, el sexto día, el noveno día. Fíjense cómo fue evolucionando, y porque se va eliminando la molécula, como dijimos al principio, está. Lo que pasa es que no estaba el método. Bueno, antes era el primer día, después el tercer día, y hoy son 21 días que se detecta porque se sigue eliminando. Son moléculas grandes
que permiten ese tipo de presencia y de hallazgo. Otra cosa que también evolucionó mucho son las sustancias, digamos, las matrices. Antes, allá lejos, se utilizaba la saliva en los primeros hallazgos. Después apareció la orina, apareció la sangre como métodos. Y hoy va un poco más allá. Hoy se hace hasta detecciones en materia fecal, se hacen detecciones en el pelo, en las crines, y eso permite seguir buscando y hallando sustancias que en la orina o en la sangre no aparecen, y sí aparecen en las crinas. Incluso se ha vuelto a la saliva, porque aparentemente hay sustancias que son detectables en saliva y no en las otras matrices biológicas. Y acá está, por ejemplo, un poco el resumen en la orina, en la sangre, en el pelo, en la saliva. Entonces, ¿qué permite la orina? Y bueno, es el test más frecuente porque es el más rápido. El tiempo de eliminación es más largo y permite el hallazgo de sustancias de eliminación lenta. Si vamos a la sangre, que es menos purificada, y permite la detección de moléculas de rápida acción, es decir, moléculas de aparición rápida, como la eritropoyetina, la hormona del crecimiento, etcétera, etcétera. Ahora, cuando se usa el pelo, permite por más tiempo determinaciones de anabólicos. En el año 2019, y lo anoté como una curiosidad, se detectaron en pelo 121 sustancias en China, lo que quiere decir que, bueno, que hay muchos adelantos que de a poco van a ir llegando. En la saliva investigan trazas de sustancias que ya no aparecen ni en orina ni en sangre, y en la materia fecal aparecen los esteroides y el ácido meclofenámico ha sido detectado. Y ahí caemos ahora en la preocupación que debemos tener los veterinarios. Cuando no usamos con buena intención y con ética profesional y con criterio terapéutico una sustancia porque hay un animalito enfermo, ocurre que el tratamiento está recibiendo una medicación legítima para que se rehabilite. Pero nosotros no sabemos hoy el método de detección, cuánto tiempo va a aparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede ocurrir lo que evidentemente vemos acá en la imagen. Por un lado tenemos que puede ser negativo, pero por el otro lado tenemos lo que puede ser positivo. Entonces, si aparece negativo, es por dos causas. O porque el sistema de identificación o de control no tiene la capacidad operativa para poder detectarlo óptima, es decir, la metodología, y por el otro lado tenemos el test de análisis muy sensible y el tiempo de retiro de espera fue insuficiente. Entonces, y acá voy a hacer un comentario que es importante, para mí por lo menos importante. Ahora con la circunstancia de que todos los análisis de los grandes clásicos tienen que ir las muestras a Europa, y específicamente desde la República Argentina van al laboratorio de Francia, como exigencia para participar, entonces se ofrece los distintos laboratorios, las distintas comisiones de acá de la República Argentina, de distintos hipódromos, ofrecerle al que va a correr, ofrecerle un diagnóstico de a ver si hay sustancias en la orina o en la sangre de esos caballos que van a competir. Pero yo digo que eso es un poco peligroso, porque yo no le estoy garantizando al entrenador o al veterinario que tal o cual sustancia no aparezca. Es decir, le puedo decir de 1, 2, 3, 5, pero hay muchas sustancias y que fueron aplicadas en mucho tiempo atrás que pueden aparecer. Entonces, es donde debemos prestar atención y tener en cuenta que puede aparecer un positivo en tiempo que uno no sabe de cuánto. La famosa incertidumbre frente a la necesidad del tratamiento médico, la capacidad técnica del laboratorio, el tiempo de detección, las reglamentaciones que no son uniformes, porque en algunos laboratorios, ya lo vamos a ver, tienen un tiempo de eliminación o de detección y en otros tienen otra.
El metabolismo de la droga en el organismo depende del animal, depende de la edad, es decir, el individuo tiene mucho que ver. Entonces, tenemos mucha incertidumbre donde no podemos decir tal o cual tiempo, tal o cual cantidad puede que no aparezca. No es tan así. Y desde hace muchos años, quien está disertando es un defensor del umbral regulatorio. Desgraciadamente no se ha puesto en práctica. En algunos países sí hay algunas sustancias que se han puesto umbrales, por ejemplo, y fíjense, voy a contar otra anécdota que creo que puede ser importante. En Estados Unidos, allá por los años 2000, 2002, la cafeína aparecía muy frecuentemente, muy frecuentemente. Entonces, los reguladores, los hipódromos, las comisiones de carrera, dijeron, ¿por qué aparece tanta cafeína? Si sería aplicada o sería alguna contaminación, etcétera, etcétera. Hicieron la investigación y llegaron a la conclusión que era muy común en los Estados Unidos, algo que acá no es común, pero sí es común con otra sustancia, el uso del chocolate al caballito que va a correr, o el día antes, o el día después, y aparecía un nivel de cafeína positivo, y era lógico que apareciera. Pero ¿qué pasó? Cuando establecieron un umbral, se dieron cuenta que en vez de aparecer 16 o 18, creo que eran casos por año en promedio que aparecían, aparecieron 2. Porque se daban cuenta que el nivel que había en sangre y en orina de esa sustancia no tenía ningún efecto. Acá en nuestro país tenemos un grave problema, y más de ustedes lo han escuchado, que es la presencia de cafeína. A veces yo no le di nada, y es cierto, nadie le dio nada. Solamente el peón o el cuidador, en la ignorancia, le pone la cebadura de mate en la comedera porque come poco, porque come mal. ¿Y qué pasa? Nosotros en cada cebada de mate le estamos poniendo alrededor de 1 gramo de cafeína. En 100 gramos de yerba mate hay 1 gramo. Entonces eso se va sumando y va a aparecer por mucho tiempo. Entonces, el umbral regulatorio es necesario para no caer en sanciones por solo presencia o ausencia de una sustancia. Y eso le va a dar transparencia a esta actividad que tanto nos hace falta. Hay 2 conceptos que también tenemos que tener en cuenta para poder llegar después a alguna conclusión valedera. El tiempo de detección. El tiempo de detección se define como el tiempo transcurrido entre la última aplicación y la probable detección por el laboratorio. Y acá, como ya lo dijimos, depende de la metodología, del metabolismo del individuo, de la composición farmacéutica. No es lo mismo un producto a base de X droga que un producto a base de esa misma droga de otro laboratorio. Entonces, ¿por qué? Porque tiene otro vehículo, tiene otra formulación, tiene otra duración, etcétera, etcétera. Y cuando el laboratorio lo da a conocer, siempre es estimado. Es decir, eso es lo que los veterinarios no tenemos que creer. Es decir, cuando nos dicen, no, esto es 72 horas, 96 horas, no aparece, no. Tengamos cuidado, porque depende de la formulación, depende, y no están hechos los análisis correspondientes, salvo en algunos laboratorios que tienen la comprobación. Pero también tenemos que tener en cuenta que esto es muy activo. Esto hoy es una cosa, mañana es otra. ¿Por qué? Porque la metodología del análisis resultó ser otra, o porque el animalito en su individuo es otro. Tenemos también otro concepto importante que es el tiempo de retiro de abstinencia. Es el lapso sugerido para no administrar una medicación previa a la competencia. Depende del tiempo de detección, más un margen de seguridad, y se estima empíricamente del tiempo de eliminación por 2. Y ahora lo explicamos. Cuando decimos el tiempo de abstinencia, dice, no, este producto lo podés aplicar y lo tenés que cortar 72 horas antes. No sabemos cuánto lo tenemos que cortar. Y hay tablas que dice tiempo de retiro, pero siempre sugerido. Nadie se juega por decirle, el tiempo son 72, 96 y ahora vamos a ver los ejemplos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado.
Lo que sí, un poco empíricamente uno puede decir, bueno, el tiempo de detección que dice el laboratorio son 72 horas, 96 horas. Bueno, multiplícalo por 2 y ese va a ser el tiempo de retiro de abstinencia, que tampoco es cierto, es también empírico, pero por lo menos tenemos más margen. Yo estoy hablando siempre de sustancias terapéuticas que son las que a mí me preocupan y que a los veterinarios nos tiene que preocupar para darle al propietario y al entrenador un concepto lógico, porque es la pregunta obligada. ¿Y cuánto tiempo antes lo corto? ¿Y cuánto tiempo? Y bueno, hay cosas que no las sabemos. Por ejemplo, esta es un trabajo de investigación que lo hicieron los australianos siguen haciendo trabajos de investigación, y en ellos, por ejemplo, de las drogas más comunes, como son la fenilbutazona, el flunixin, el ketoprofeno, etcétera, etcétera, las más usadas, ellos hablan de un tiempo de retiro, de abstenerse de aplicarlo. Fíjense ustedes que la fenilbutazona hablan más de 9 días, del flunixin hablan más de 10 días, de la metilprednisolona, bueno, que no es muy usado por nosotros, a veces hasta 10 semanas. Es decir, que hay toda un margen tan amplio de excreción del medicamento que puede ser detectado fácilmente, y si nosotros no sabemos, este es un trabajo oficial por la Universidad por la Universidad de Australia, no me acuerdo cuál, y que ahí le da la ayuda, digamos, para que los veterinarios propietarios tengan una estimación más o menos acertada. Si nosotros vemos esta imagen, por ejemplo, es de un trabajo del Comité Científico Europeo, que hizo varios estudios, y acá me voy a detener en la acepromacina. Fíjense, en esta imagen, la acepromacina dice el tiempo de detección es 72 horas. Vámonos para atrás, voy para atrás acá. Y acá, por ejemplo, la acepromacina habla de más de 6 días. Esto es Australia, esto es el Comité Europeo. Muy bien. Y ahora vamos a dar un ejemplo de lo que nos pasa a nosotros. Es decir, San Isidro tiene unos tiempos de retiro sugeridos para los cuidadores, donde habla de 5 días, con un asterisco que yo interpreto debe ser 5 días más. Entonces, fíjense que en 3, digamos, presencias de cuánto tiempo de retiro sugerido, tenemos 3 valores diferentes. Entonces, es muy complejo tener en cuenta y que el veterinario se pueda jugar, y se juega únicamente por experiencia, no se juega por conocimiento, esto no es científico. Es decir, la obligación sería de los reguladores que sí ofrezcan los valores que corresponden y los niveles que corresponden y los tiempos de abstinencia que corresponden. Si no, los veterinarios podemos quedar pegados siempre. Miren, esta es una imagen que me pareció interesante. Esta es consultada con algún farmacólogo amigo, que preguntaba yo y le decía, ¿cuál es la vida media plasmática o el tiempo de eliminación en sangre? Entonces él me explicaba y me contaba, desde el punto de vista farmacológico, la vida media de la sustancia, etcétera, etcétera. Pero sin entrar en la farmacología, que tampoco uno sabe mucho, él me decía, si uno quería estar un poco más seguro del tiempo de retiro para evitar los problemas, habría que multiplicar la vida media de una sustancia por 7 y sería el equivalente a la acción terapéutica, y después ya no tiene más acción terapéutica. Y por ejemplo, acá tengo la dipirona, que la vida media de la dipirona son 2 horas aproximadamente. Si la multiplicamos por un factor extrapolado de estudios generales, son 14 horas de acción terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esta sustancia que va a aparecer durante mucho más tiempo, yo en este momento no recuerdo, pero creo que la dipirona podía aparecer por más de 14 días. Fíjense que acá la acción terapéutica son 14 horas. Entonces, sancionar a alguien porque la sustancia ya no está más en el nivel terapéutico es medio ingrato, injusto. Y acá hay algo que siempre me pregunté y me sigo preguntando, ¿no?
No tengo nada contra los laboratorios, simplemente yo quiero que todo sea transparente. Cuando el laboratorio emite su diagnóstico, es, digamos, inapelable. No tiene errores el laboratorio. Si hay que apelar algo, como se ha intentado apelar en muchas circunstancias, es con cargo del afectado. Y yo a veces me pregunto, yo digo, a ver, yo tengo un caballo que yo sé que no le di nada, yo tengo un caballo que está libre de toda sustancia porque no le di nada desde hace más de 15 días. Y yo quiero discutir esa posibilidad. Ahora, no todos tienen la posibilidad económica, por eso que es muy importante que se investigue y que de alguna manera, si nosotros queremos darle transparencia a esta actividad, tenemos que darle transparencia a todo. Y después está la otra circunstancia, que es lo que se discute de laboratorio único o de laboratorio o de varios laboratorios. Yo no estoy ni para el único ni para varios. Yo creo que sí se necesita que sea apelable las circunstancias que se originan y de alguna manera lógica y científica. Porque si no, y más con las metodologías, y vuelvo al principio, que se están utilizando hoy, van a aparecer moléculas que van a ser culpables de una sanción a alguien que evidentemente le aplicó más de 20 días o 30 días y ya no tiene acción. Bueno, estos son los laboratorios que a nivel mundial están aceptados, por eso que hoy decía que los laboratorios los cuales mandan las muestras de acá de la República Argentina por convenios internacionales, es el laboratorio de Francia, de France-Galop, para las carreras Grupo 1, Grupo 2. También está Australia, también está Gran Bretaña, también está Hong Kong, también está Kentucky con Estados Unidos, y acá en América se está tratando de establecer algún laboratorio referencial para evitar ese traslado de las muestras y que de pronto reúnan las condiciones para poder ser un laboratorio de referencia entre Uruguay y Argentina, que sería el laboratorio de San Isidro. Eso se está viendo, se está allanando caminos en cuanto a la presencia de técnica, de métodos analíticos, etcétera, etcétera. Por ahora, todo Grupo 1 y Grupo 2 tienen que ir, en el caso de la República Argentina, van a Francia. Bueno, yo conté todo esto porque quería llegar a lo que realmente quiero, digamos, a lo mejor, no discutir, pero sí con ustedes poder discernir o poder que ustedes opinen y poder armar una mesa redonda sobre lo que son las reglamentaciones. Yo en lo personal creo que hay muchas falencias en las reglamentaciones, me refiero a mi país, porque no son totalmente integrales, no son legalmente sólidas y protegen sí el bienestar animal, pero también dejan algunos baches y algunas zonas grises que tenemos que nosotros, los veterinarios, participar. Esta diapositiva que la puse al principio, la recuerdo nuevamente, ¿por qué? Y porque todos estos aspectos son los que tenemos que tener en cuenta. Y en estos aspectos tenemos que tener los veterinarios una participación muy activa. Por eso que las reglamentaciones y regulaciones deben tener que sopesar entre el uso legítimo de un medicamento terapéutico o métodos físicos en competencia y la provisión de su uso, restándole bienestar al animal. ¿Por qué? Y bueno, porque yo tengo un caballo con un broncoespasmo, con una alergia, con una bronquitis, y le quiero hacer una nebulización con dexametasona o con un broncodilatador y corro el riesgo de que eso aparezca. Y yo le estoy dando bienestar al caballo, porque el caballo, y ya lo dijimos, 23 horas en un box y está propenso a cualquier patología respiratoria permanentemente. Bueno, esta es la Federación Internacional, que todos la conocen, que marca, digamos, los acuerdos internacionales y representa el compendio de todas las pautas y la guía que se le dan a todos los países que quieran, digamos, ser partícipe de estas federaciones, como estamos la República Argentina,
es quien marca, digamos, las normas para llevar adelante los distintos controles. Esta reglamentación, en su artículo 6º, habla de sustancias prohibidas y el objetivo es proteger la integridad de la hípica y el bienestar del equino, del caballo, a través del control en el uso de las sustancias que son capaces de brindar a un caballo una ventaja o actuar en su desventaja. El concepto es bien claro: actuar con ventaja o actuar en su desventaja. Yo lo interpreto de una manera y entonces no creo que una sustancia terapéutica en un nivel óptimo y administrada por un veterinario pueda tener alguna, si aparece, pueda tener alguna sanción. También está prohibido, por supuesto, la manipulación genética de celular, las prácticas físicas prohibidas y la medicación durante el entrenamiento. Y acá también hay otra circunstancia especial, que si un caballo necesita una medicación, y evidentemente en reglamentaciones mundiales eso está totalmente prohibido, en Francia ocurre, pero bueno, es también una cuestión porque a discutir, digamos, en nuestras reglamentaciones, por todo lo que vinimos diciendo hasta ahora y por la posibilidad de darle bienestar a un animal que tiene un broncoespasmo o que sufrió un cólico. Las sustancias prohibidas, ¿cómo están aglutinadas dentro de esta reglamentación? Bueno, son las sustancias prohibidas las que actúan en el sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, sistema endocrino, etcétera, etcétera. Y también el uso de procedimientos físicos, el uso de terapia de shock, por ejemplo, extracorporal durante días antes a la competencia, y otros métodos también aplicados. Bueno, todo esto está escrito y está sugerido, porque no es obligación, a los distintos países que quieran participar como adherentes de estos consejos, porque en definitiva son consejos que brinda la entidad. A eso le debemos agregar otra organización, que es la Organización Mundial del Control Antidopaje, que tiene un código mundial que si bien está referido más a la medicina humana, al control antidoping en medicina humana, tiene también aspectos que hacen al control de los animales. Por ejemplo, el Código Mundial Antidopaje, que constituye el marco jurídico internacional, representa un compromiso moral de los gobiernos, constituye la base de un programa mundial antidopaje, establece estándares internacionales para sustancias, para métodos prohibidos, para laboratorios, etcétera, etcétera. Esto es extrapolable también para los animales. En su artículo 16 del Código Mundial Antidopaje dice: control de dopaje en animales que participan en competencias deportivas. Y ahí viene la incompatibilidad en las reglamentaciones. ¿Y a qué nos atenemos nosotros? Es decir, si bien es cierto que todos los hipódromos tienen su reglamentación de control antidoping, pero nosotros tenemos una reglamentación por encima de esto, que es el Código Mundial Antidopaje, y tenemos también, si queremos, porque estamos adheridos a la Organización Mundial, a la Federación Internacional. Entonces, nosotros tenemos que dejar muy claro todos estos marcos regulatorios para poder, de alguna manera, tener nosotros nuestra propia reglamentación. Y en el artículo S16, que dice control de dopaje en animales que participan en competencias deportivas, dice en el 16.1, en todos los deportes en que participen animales en competencia, la Federación Internacional del Deporte en cuestión deberá establecer y aplicar normas antidopaje para los animales. En lo que compite al turf, no es una federación, y ahí se tiene que constituir primero una federación para poder llevar adelante a lo mejor una reglamentación acorde legalmente. Pero bueno, mientras tanto se rigen por las regulaciones que tienen cada uno de los hipódromos.
En lo que respecta a las determinaciones de la infracción de normas antidopaje, gestión de resultados, también habla de la definición de dopaje, de la anulación de los premios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un compendio que nos permite de alguna manera tener una guía para establecer las distintas reglamentaciones locales. Una consulta, antes. Aclara que era la duda mía del 2021 que figuraba en eso, aclarar el por qué, porque yo pensé que era una cuestión de que estaba mal. Sí, perdón. Acá. En esta imagen, Código Mundial Antidopaje, puse 2021, porque es lo que ya está aprobado de la entidad, que va a ponerse en vigencia en el 2021. Es decir, en el 2021 aparece la nueva, porque todos los años se hace ¿cómo que se dice? La actualización de todo lo referente a las reglamentaciones. Y llegamos a esta imagen que realmente es la que preocupa. Cuando yo hoy dije y hablamos de los umbrales, creo que es una necesidad establecer los umbrales. Y nosotros tenemos que acompañar a las recomendaciones que hay mundialmente sobre ciertas sustancias. Es decir, sustancias endógenas, como dice ahí, sustancias alimenticias, como dice ahí, sustancias contaminantes y sustancias terapéuticas. Es una necesidad que tienen las distintas reglamentaciones de los distintos países que no las tienen, tener establecidos los umbrales para sustancias endógenas, alimenticias, contaminantes y terapéuticas. Las otras serán castigados sin ninguna contemplación, pero estas hay que darle transparencia y hay que ver por qué dio positivo un caballo a la presencia de arsénico, si era por la cuestión del agua o era porque algún vivo le dio un poco de arsénico. Eso hay que establecerlo. Y acá me voy a detener un ratito porque creo que vale la pena el comentario. Este mineral, cobalto, muy discutido y ahora muy sancionado, incluso muchos cuidadores han recibido sanciones sin saber que era detectado y estaba contemplado en la reglamentación de los premios internacionales, dio presencia de cobalto y se retiraron importantes premios, algunos en Uruguay muy importantes, y la gente no sabía realmente. Entonces, si uno lo analiza desde el punto de vista médico, sabe bien que el cobalto es una sustancia que está presente en más de un suplemento. Pero tampoco está muy claro cuál es el nivel normal, el valor normal fisiológico del cobalto en sangre, porque realmente depende de la presencia también en el medio ambiente, de la alimentación que recibe, etcétera, etcétera. Pero sí lo toman al cobalto como dopaje. Y lo enfrentan con una suplementación de buena fe. Y yo creo en lo personal que este dopaje de cobalto surgió como consecuencia del uso de la eritropoyetina en los ciclistas y que aparecía un nivel de cobalto y por extrapolación se dijo, en el caballo también entonces. Se hicieron algunas investigaciones, se establecieron umbrales para el día de la carrera, pero que no tiene, desde mi punto de vista, no tiene ningún basamento científico. Incluso les digo que a nivel internacional hay trabajos que demuestran lo que yo les estoy afirmando. Además, hay variaciones regionales de valores en sangre y en orina. Y eso trae como consecuencia muchas veces que se limita el uso de la vitamina B12 por temor a que el caballo puede ser positivo a la presencia de cobalto. Y nosotros hemos hecho el estudio de varias medicaciones que tienen en su formulación, suplemento vitamínico que tienen su formulación, vitamina B12, no cobalto, vitamina B12, y hemos llegado a la conclusión que en los 3 o 4 que analizamos y que investigamos, aporta un nivel muy bajo del umbral establecido en algunas legislaciones internacionales. Acá es positivo o es negativo.
y entonces se lo trata como tal. Pero realmente la cantidad de vitamina B12, la presencia de cobalto es muy baja y que aporta un nivel que no alcanza a superar el umbral que se ha establecido por reglamentación en algunos lugares del mundo. Y acá hay otra cuestión que por qué defiendo tanto los umbrales, porque, por ejemplo, acá hay un caso muy reciente también. A ver, hay muchos ejemplos en la historia del control antidoping de hechos como este, pero este es reciente. Este es de un entrenador, un peón, que tenía problemas, dolores musculares, y se aplicaba unos parches de humana que es a base de lidocaína. Y también contaminó el ambiente, contaminó el medio ambiente del box. Y tuvo la mala suerte de aparecer, por la sensibilidad tan extrema de la prueba de hoy, en la orina de algunos animales de ese cuidador. Y fue dado positivo, pero era una contaminación del medio por eso. Se hicieron las investigaciones y llegó a esa conclusión. Por eso que hay que tener en cuenta, cuando algo aparece positivo, hay que ver en la cantidad en que está, porque si no, estamos haciendo las cosas mal. Bueno, ahora para finalizar, voy a hacer algunas reflexiones y quiero que todos después participen y den sus puntos de vista, porque esta es una situación que los veterinarios debemos aportar mucho, no tenemos que estar a un costado, tenemos que aportar mucho, porque hay dudas, hay diferentes opiniones, hay propuestas, hay alternativas, que tenemos que mejorar la salud, tenemos que controlar el bienestar animal, pero no podemos dejar de lado el uso de la medicación en ciertas circunstancias. En nuestro país, si nosotros vemos lo que está vigente, hoy tenemos vigente una ley, que es la ley 26.912 del año 2013, con modificaciones en el 2015, que es el régimen jurídico para la prevención y el control de dopaje en el deporte. Y en esa ley aparece que también tiene un artículo, creo que es el 8º, si bien no recuerdo, que es extrapolable para los caballos. Pero ahí es donde yo empiezo a cuestionar y digo, esto no puede ser extrapolable para los caballos, nosotros necesitamos nuestra ley. ¿Por qué? Porque las dietas son diferentes, porque el metabolismo es diferente, porque el ciego... Anoté algunas cosas, ¿no? Porque el ciego del caballo es muy desarrollado, porque hay variables fisiológicas muy importantes, se eliminan las drogas de una manera diferente, patología diferente, tratamientos diferentes, concentraciones de estrógeno producidos por el testículo del caballo son mayores, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no podemos extrapolar esa ley para el caballo en lo que mi opinión merece. Y fíjense que esa ley de cual les hablaba también está extrapolado de algunas circunstancias que aparecen en la Agencia Antidoping Mundial, que prohíbe los diuréticos, que establece un umbral para la efedrina, que no prohíbe la cafeína, es decir, hay una incompatibilidad entre las reglamentaciones mundiales, la reglamentación de nuestra ley y lo que ocurre con nuestro turf. Y acá caemos en lo que se lleva a cabo normalmente, y así han venido las cuestiones legales que se han planteado, que el Reglamento General de Carrera de los Hipódromos dice que el laboratorio químico que corresponde practicará el análisis de la muestra. El resultado se clasificará como negativo o positivo. Se considera positivo cuando en las reacciones se haya observado la presencia de sustancias o elementos extraños en el material de análisis, con excepción de aquellos medicamentos autorizados. Bueno, en este caso es la fenilbutazona, la furosemida, bueno, que ahora ha ido cambiando a la categoría del grupo 1, ya no se puede usar, etcétera, etcétera. Pero acá lo más importante es negativo o positivo. Y acá donde aparecen las circunstancias que hablamos a través de nuestra charla, que es del nivel o del umbral que debemos establecer, no puede ser que sea negativo o positivo.
Entonces, habría que armar una ley para la prevención y el control del dopaje en los animales de competencia deportiva, que haya un órgano de aplicación, que tendría que ser la Secretaría de la Agroindustria o el Ministerio de la Producción Nacional, no sé cómo se llama ahora, o el Ministerio de Agricultura, como se hace en Australia, porque tienen un régimen que es producción agropecuaria, la explotación y la producción del caballo, que creo que nuestro país se merece eso, que sea reconocido la explotación del caballo de carrera como una explotación agropecuaria con lo que ello exige. Entonces, ¿qué tendría que tener esa ley? Bueno, dar una respuesta definitiva y consensuada sobre el uso de fármacos y métodos técnicos en animales deportivos. Sancionar y promulgar una ley de doping en animales deportivos con criterio científico, que dé respuesta a todos los interrogantes actuales en las diferentes legislaciones, reglamentos, acuerdos, etcétera, etcétera. Establecer normativas claras, legislando puntualmente para los animales. Resguardar la integridad psicofísica del animal de deporte, el bienestar animal, dar transparencia a la competencia, evitar el uso de fármacos veterinarios por personas no habilitadas para tal, las leyes las tenemos, pero bueno, no se llevan a cabo, no se cumplimentan. Declarar tratamientos médicos con autorización, receta, aplicación sin acción, que ocurre en todos los países. Una medicación aplicada, no sé, una furosemida en Estados Unidos o una medicación, un clenbuterol hoy en Estados Unidos con indicación terapéutica está permitido y hay que hacerlo a través de una receta y de una aplicación por el veterinario. Crear un comité de ciencias y éticas en las actividades hípicas, respetar los convenios internacionales y saber qué es lo que nosotros con nuestras posibilidades económicas y políticas podemos llegar a establecer. Publicar listas de sustancias y métodos prohibidos para animales exclusivamente que participen en competencias deportivas. Esto es un poco un resumen que se me ocurrió y que de pronto puede ser, digamos, los objetivos de una ley a futuro. Esta imagen es un poco como corolario de lo que venimos diciendo, lo que se me ocurrió, y que creo que puede ser importante. Nosotros tenemos diferentes tipos de sustancias, y ustedes lo han visto a través de la disertación, y ustedes lo saben también, sustancias dopantes, endógenas, contaminantes, alimenticias, medicamentosas. Para las distintas sustancias, yo digo, las sustancias dopantes, que las sabemos perfectamente bien, salvo que aparezca una nueva que las desconocemos, y es lógico, lo que ya conocemos es tolerancia cero, y ahí sí tolerancia cero. Y la sanción que sea ejemplar, como ocurrió ahora en Dubái, donde fue sancionado un jeque por correr con algo que no debía correr o hacer algo al caballo que no lo debía hacer. Entonces sancionar con una sanción pesada como para que quede de ejemplo. Pero cuando ocurren alguna detección de sustancias endógenas, establecer un valor, establecer también un valor internacional y un valor local, porque no es lo mismo la República Argentina que Estados Unidos o que Alemania. Hay que establecer valores locales y regionales. Contaminantes y alimenticias, también regional e internacional, establecer valores de corte y umbrales, control de calidad de los alimentos, porque hoy por hoy, y lo dijimos en una de las diapositivas, lo mostramos, hay muchos productos que son la excelencia para el caballo, le mejora la calidad, le recupera todo. Y cuando vamos a su formulación y a su composición, encontramos sustancias que son totalmente indebidas. Entonces el fabricante de la sustancia, salvo las contaminantes por razones alimenticias, tiene que establecer su composición. Y por último, tenemos las medicamentosas, que son las que va a aplicar el veterinario, con el control de su efecto, con la indicación, con la cuantificación y con las buenas prácticas veterinarias y con la ética de por medio, que eso ya depende de cada uno. Tenemos que establecer la concentración de corte y el límite de detección, la recomendación del tiempo de abstinencia con los niveles irrelevantes en plasma. Es muy importante esto tenerlo en cuenta. Eso es lo que
yo lo pongo como un corolario de lo que a mí me parece habría que hacer. Todo lo que son sustancias dopantes, sanciones pesadas. El resto, y tenemos que establecer otras circunstancias. Bueno, y para ir terminando, yo creo que en el ambiente del turf tenemos que terminar con el guitarreo, tenemos que terminar con los mitos, y desgraciadamente el turf por eso está como está. Tenemos que establecer justicia, y hay algo que es muy importante y que se dice en todos lados, y poco lo usamos en distintos lados, que es la educación. Los que hemos caminado y he participado de muchas charlas del interior y en algunos países, nos damos cuenta cuánta preparación hace falta en el común de la gente y en la gente que está a cargo de los caballos. La profesión tiene una función a largo plazo muy importante. Los viejos ya daremos un paso al costado, pero la salud, el bienestar animal del caballo deportivo lo tiene que manejar la profesión veterinaria. Bueno, muchas gracias, espero que haya servido lo que conté, y bueno, si no les sirvió, lo lamento, pero bueno, espero que, ahora sí, vamos a las preguntas. La que sé les voy a contestar, la que no sé les voy a decir no sé. Vamos con las preguntas. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Podés dejar de compartir si querés la pantalla, y preguntas van a surgir. Si quieren les habilitamos el micrófono, o si no, las pueden hacer en el chat. Doctor Paternò, creo que quería hacer alguna pregunta. Si querés ya te habilito el micrófono, o lo habilitás vos directamente. No, habilitalo. No, a Paternò si lo quiere habilitar. Aparte, no. Hola, ¿me escucha? ¿Qué hace, Alberto? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, en realidad estaba mandando más que algunas preguntas, sugerir algunas preguntas, sí, también. Primero lo quiero felicitar por tocar este tema, que es bastante áspero. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto, Alberto, dale. Bueno, que es bastante áspero para nosotros. Yo le estoy hablando, yo ahora estoy viviendo en Paraguay. Me dedico casi exclusivamente a los cuartos de milla, donde no hay control de dopaje. Pero trabajé muchos años en Argentina, desde el 76 hasta hace 10 años. Trabajé en el hipódromo de Palermo durante 10 años en el servicio veterinario de Palermo, cuando en ese momento quizás haya sido uno de los hipódromos más importantes de Sudamérica, junto con San Isidro. El asunto de lo que yo creo que hay que primero definir lo que es doping, como bien define el estatuto que tenemos en los hipódromos. Cualquier elemento físico, químico, mecánico que aumente o disminuya el poder locomotivo del caballo. Entonces, lo que nunca se habló, que nunca se habla, es el asunto de los kilos de los que van los jockeys. Sabemos bien el asunto de, sin dar nombre, de las pesas, sabemos el arreglo que había en la balanza, sabíamos el arreglo que había con el mercurio, etcétera, etcétera. Sabemos el problema que había con las herraduras con gancho en la mano, prohibidas totalmente, con gancho en las manos que algunos llevaban y otros no, y el asunto del doping, el asunto de lo que sería lo químico. Si nosotros no llegamos a una reglamentación donde se permite tanta cantidad de microgramos, miligramos, picogramos, centigramos y más, entonces vamos a estar listos, estamos liquidados. ¿Por qué? Porque tiene que ser como el fútbol. Un jugador de fútbol el domingo puede tomar un café a la mañana y le va a salir cafeína, por supuesto, pero una cantidad donde no se permite, donde no, digamos, se presume que era para mejorar su rendimiento, para estar más despierto. Ahora había sustancias que directamente no se deberían usar. Es largo el tema, por supuesto, tipo efedrina, etcétera, etcétera. Con el asunto de lo que usted decía, doctor, de los cólicos, si tenemos un cólico 48, 90, en la semana anterior a la carrera,
Normalmente nosotros, los veterinarios, siempre aconsejamos a no correr el caballo, pero no por la medicación, sino por el tipo de secuela que le pudo haber quedado de acuerdo a qué tipo de cólico. Pero aún recuperándose, independientemente, pero si aplicamos tantas drogas, desde el Banamine, bueno, Flunixin, Dipirona, etcétera, etcétera, entonces corremos riesgos serios. Hay muchas cosas, en realidad, como le decía a Diego, no quiero hacer un diálogo, un monólogo, porque también somos culpables nosotros, por otro motivo. Y yo presenté notas en el colegio veterinario de la capital federal por todas las porquerías, la basura que se venden por internet, donde dan los cuidadores, no saben lo que hay adentro, ni nosotros tampoco sabemos, y después nos comemos un doping. Nos comemos un doping, porque sabemos que no le aplicamos nada, que no infiltramos el caballo en la semana anterior a la carrera y demás, y nos sale cafeína, y nos sale anabólico, y nos sale clenbuterol, y nos sale procaína, y nos sale lo que sea, arsénico y lo demás. Y andan dando vueltas por internet. Cualquier cuidador entra Alberto. por internet y pone tratamiento para caballo de carrera, y le salen tratamientos para caballo de carrera que se venden hasta en una veterinaria. Alberto, sí, ese Entonces, es un tema. si no reglamentamos eso, por un lado, nosotros los veterinarios, y no nos ponemos un poco con la Asociación Argentina de Veterinaria Equina y con los colegios veterinarios en la capital y provincia, entonces ahí van a hacer lo que ellos quieren. Y el asunto de los frascos testigos, por lo menos en la época que estaba yo, que se sacaban, había cuidadores donde los caballos de los cuidadores no orinaban, enseñados a no orinar, porque en esa época se sacaba sangre, y en la sangre no se detectaban porque no había los métodos como ahora, de espectrómetro de masa, donde saca una parte por billón. Es una locura lo que estoy diciendo, pero es así. Se saca una parte por billón, porque como bien usted decía, se saca pelo, se saca esto, se saca aquello y demás. Ahora, independientemente de la vida media que pueda tener una tal o cual droga, yo creo que debería a lo mejor estipularse qué cantidad podemos mantener en una orina, en el análisis de una orina, o de saliva y demás, de cantidad de sustancia para considerarlo negativo o positivo. Porque Alberto, antes, en una época, era la famosa mancha. Había una mancha, Alberto, algo se dio. Si no era un excipiente, Alberto, si era un excipiente, algo se dio. ¿me Sí. escuchás, Alberto? Digo Perfecto. que sí, en ese tema obviamente tenemos para seguir charlando hasta las 12 de la noche. Y conociéndote, si te dejo hablar, y lo dejo hablar a papi, siguen solos de ustedes, seguramente, ¿no? Pero, y es cierto. Pero a lo que vamos es para ver si algunos tienen alguna otra pregunta, porque todo lo que decís un poco es el resumen del planteo que vengo escuchando del viejo hace años, y en esta presentación un poco el resumen, ¿no? Que hasta que no lleguemos a eso que planteamos de ver, no que sea positivo y negativo, sino de trazas de residuos, de ver si hay contaminaciones, eso no es el doping que realmente genera esa ventaja competitiva, que es lo que ninguno queremos. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Sí, bueno, sí, Alberto. yo me quedo con Baldini padre hasta que se me termine la batería, de hecho tengo enchufado el celular. Pero Alberto. podemos hablar largo y tendido. Yo tuve, la verdad, y lo último, tuve yeguas que eran, bueno, me acuerdo, en Palermo, una yegua que era favorita, que como suele decir, uno abría el para ti y decía jugame, y por el peón, por darle hierba hasta el día anterior, me sale la yegua con cafeína. Y nos tuvimos que comer un doping de cafeína, un año de suspensión el cuidador, 3 meses la yegua, y no le habíamos dado cafeína. No le habíamos dado cafeína a una yegua que ganó por 30 cuerpos. ¿No? Busquemos también la lógica, ¿no? Pero bueno, está bien, dejo a las preguntas a los demás, porque si no, me apasiona demasiado el tema este. Más sobre todo que yo puedo dar fe, porque puedo usar lo que quiero acá, porque no se hacen controles de dopaje. No se hacen. De hecho, si se hicieran, no habría carreras. Pero bueno, eso es independientemente. Dejo a las preguntas, que seguramente alguno va a tener algo más importante que decir. Y lo felicito, doctor. Y Gracias. al laboratorio también,
ustedes saben que yo soy hincha de ellos. Gracias, Alberto. ¿Qué ibas a decir, Pablo? ¿Algún comentario? No, que yo le quería comentar a Alberto, que se quede tranquilo, que los viejos estamos peleando por eso que él habla realmente, pero cuesta mucho. En el 2002 hicimos la primera presentación, Alberto. Estamos en el 2020 y todavía ningún colegio levantó la posta para decir, acá hay que actuar, desgraciadamente. Perfecto, perfecto. Y no somos tan viejos, doctor, estamos muy usados, ojo, ¿eh? No somos tan viejos, estamos muy usados, nada más. Bueno, bárbaro, ¿no? Todas las felicitaciones de Mariana, que les gustó la presentación, Alejandro, Hernán, Pedro, bueno, un montón de gente amiga, conocida y otros que no tengo el gusto, pero que también están saludando. Si no quedan alguna consulta, alguna pregunta más, vamos a darla por terminada la reunión. Los vamos a esperar la próxima, como todos saben, va a ser jueves del mes. El próximo primer jueves del mes cae el día 3 de septiembre, donde vamos a hacer una charla que los que estuvieron en la presentación deben haber visto, es remisión de muestras para su correcto diagnóstico en laboratorio, dado por la doctora María Eugenia Pintos. Y el 17 de septiembre, un tema un poco más específico, que es lavaje articular, uso e importancia en la práctica, por Blas Baschetto, un colega de la provincia de Santa Fe. Bueno, a ver si veo si hay alguna pregunta. Todos siguen felicitando y ahí entonces vamos a dar por a tu colega Marta, tu contemporánea, Toto Busto, tu amigo, cuidador, más joven, contemporáneo mío. Así que todos te saludan. Así que nada más entonces, si querés decir algo, ahí damos por terminado. Bueno, agradecerle a todos y pedirle que los jóvenes empujen, porque acá tenemos mucho para hacer, pero empujen de verdad, no se queden. Bueno, bárbaro, muchas gracias, Pa. Bueno. Arrancaste con las gateras cerradas, pero después ya te pudiste entender bien, dijo Hernán. Sí, así que complica, está muy bien todo, quedó todo muy bien. Seguro que iba con alguna ayuda. Así que bárbaro. Los veterinarios de Córdoba y Santa Fe también la están agradeciendo. Bueno, bárbaro, muchas gracias y estamos por finalizada. Los esperamos el 3 de septiembre, entonces, como siempre, jueves a las 19 horas. Chau, chau. Chao. Gracias.